Mi hijo sonrió con esa frialdad que jamás pensé que vería en sus ojos. Felicidades, papá. Estás despedido. Toma tus cosas y vete de mi empresa. Enfatizó la palabra a mí como si fuera una daga clavándose en mi pecho. Esta compañía de $15 millones es mía ahora, y Bárbara tomará tu lugar como directora de operaciones. Los papeles de despido llegarán hoy mismo. La seguridad ya estaba detrás de mí, esperando la orden. Todos los empleados miraban desde sus escritorios, algunos con lástima, otros con curiosidad morbosa. 40 años de mi vida, 40 años construyendo este imperio tecnológico desde cero, y mi propio hijo me echaba como si fuera un empleado cualquiera. Pero sonreí. Sonreí porque sabía algo que ellos no sabían. En 15 minutos exactos, mi código secreto se activaría automáticamente. Y entonces, su mundo perfecto se vendría abajo como un castillo de naipes. Hace 3 años, todo era diferente. Recuerdo perfectamente esa tarde de domingo cuando Emiliano llegó a casa radiante, casi flotando de felicidad. Papá, quiero presentarte a alguien muy especial. Bárbara apareció detrás de él, una mujer de 32 años con una sonrisa perfecta y ojos calculadores que no supe leer en ese momento. Era hermosa, eso no podía negarlo, con su cabello rubio perfectamente peinado y esa forma de hablar tan elegante que te hacía sentir importante. Señor Octavio, he oído tanto sobre usted. Emiliano me cuenta que creó esta empresa con sus propias manos. Su voz era como miel, dulce pero pegajosa. Llevaba un vestido azul marino que resaltaba su figura, y cuando me dio la mano, la sostuvo un segundo más de lo normal, mirándome directamente a los ojos. Es un honor conocer al legendario fundador de sistemas avanzados del futuro. Mi empresa había comenzado en el garaje de mi casa en 1985. Yo tenía 26 años, acababa de graduarme en ingeniería de sistemas con las mejores calificaciones de mi generación, y tenía una visión clara: crear software que revolucionara la manera en que las empresas manejaban sus datos. Trabajé 18 horas diarias durante meses, vendí mi auto Chevrolet del 78, empeñé hasta mi reloj de bodas que me había regalado mi difunta esposa Elena. Emiliano tenía solo 2 años cuando empecé, y creció viendo a su papá frente a esa vieja computadora IBM, escribiendo líneas de código que se convertirían en millones de dólares. Recuerdo sus manitas gorditas tocando el teclado, tratando de imitar a papá. Algún día esto será tuyo, mijo, le decía mientras él se quedaba dormido en mi regazo. Los primeros años fueron brutales. Dormía 4 horas por noche, vivía a base de café y sándwiches, y cada rechazo de un cliente potencial se sentía como una puñalada. Pero tenía algo que mis competidores no tenían: hambre. Hambre de triunfar, de demostrar que un muchacho de barrio podía construir algo grande. Mi primer contrato fue con una ferretería local que me pagó $500 por un sistema básico de inventario. Recuerdo que lloré de felicidad cuando vi ese cheque. Era el inicio de todo. Para el año 2000, ya teníamos 50 empleados y oficinas en 2 ciudades. En 2010, éramos 200 trabajadores con contratos millonarios en toda Latinoamérica. Nuestro software se había convertido en estándar de la industria. Las grandes corporaciones nos buscaban, nos cortejaban, nos ofrecían fortunas por adquirir la empresa. Pero yo siempre me negué. Esta empresa es nuestro legado familiar, le decía a Emiliano. Algún día será tuya, y la pasarás a tus hijos. Él asentía con orgullo, y yo veía en sus ojos la misma determinación que había visto en el espejo 30 años atrás. Cuando Emiliano se graduó summa cum laude de Administración de Empresas, naturalmente lo incorporé al negocio. Era mi hijo, mi sangre, mi heredero natural. Le enseñé todo, desde los fundamentos técnicos más complejos hasta las estrategias de negociación más sofisticadas. Le mostré los códigos fuente originales, los secretos que solo yo conocía, las vulnerabilidades que había dejado como medidas de seguridad. Era brillante, eso tengo que reconocerlo, pero le faltaba algo que yo tenía: la pasión por crear, por construir algo desde la nada. Él prefería las presentaciones ejecutivas y las reuniones de directorio. Yo prefería estar en el laboratorio, programando la próxima innovación. Cuando conoció a Bárbara, pensé que había encontrado la mujer perfecta. Era inteligente, ambiciosa, y parecía genuinamente interesada en nuestra familia y nuestro negocio. Octavio, me decía siempre, usted es un visionario. Sin usted, nada de esto existiría. Me hacía sentir valorado, respetado. Los primeros meses fueron como una luna de miel familiar. Bárbara participaba en nuestras cenas dominicales, hacía preguntas inteligentes sobre la empresa,
y hasta sugería ideas que, debo admitir, eran bastante buenas. ¿Han considerado expandirse al mercado asiático?, preguntaba mientras cortaba delicadamente su filete. Con la experiencia de Octavio y la energía de Emiliano, podrían conquistar nuevos territorios. Parecía la nuera perfecta, la pieza que faltaba en nuestro rompecabezas familiar. La boda fue espectacular. Gasté $200,000 en esa celebración, quería que fuera perfecta para mi hijo. Contraté al mejor organizador de eventos de la ciudad, reservé el salón más exclusivo del Hotel Intercontinental, y traje flores desde Colombia. Bárbara lucía radiante con su vestido de diseñador italiano que costó $15,000, y Emiliano no podía dejar de sonreír con su smoking hecho a medida. Había 300 invitados, clientes importantes, socios estratégicos, familiares de ambos lados. Durante el brindis, levanté mi copa de champán Dom Pérignon y dije con la voz quebrada por la emoción: hoy no solo celebramos una boda, celebramos el futuro de nuestra familia y nuestra empresa. Bárbara, bienvenida a la familia Herrera. Todos aplaudieron de pie. Bárbara me guiñó el ojo y susurró en mi oído: gracias por recibirme como una hija, papá Octavio. Era la primera vez que me llamaba papá, y sentí que mi corazón se derretía completamente. Los primeros meses de matrimonio fueron perfectos. Bárbara se mudó a la casa familiar, una mansión de 500 metros cuadrados que había construido con las ganancias de los primeros contratos millonarios. Tenía 8 habitaciones, 5 baños, una piscina olímpica y jardines diseñados por el mismo paisajista que trabajó para el presidente. Bárbara redecoraba constantemente, siempre con buen gusto, siempre preguntándome mi opinión. Octavio, ¿qué piensa de estos cortinas francesas para la sala principal? ¿O cree que este sofá italiano combine con el estilo de la casa? Me hacía sentir como el patriarca respetado que siempre había querido ser. En la empresa, Bárbara comenzó como asesor especial, sin salario fijo pero con acceso completo a todas las reuniones importantes. Solo quiero aprender, decía con esa sonrisa encantadora. Quiero entender el negocio que construyó mi suegro. Se sentaba en las juntas directivas tomando notas meticulosamente, hacía preguntas inteligentes, y gradualmente comenzó a ofrecer sugerencias que impresionaban a todos. Deberíamos automatizar el proceso de facturación, propuso en una reunión. Podríamos ahorrar cientos de miles de dólares anuales. Tenía razón, por supuesto. Su formación en finanzas corporativas complementaba perfectamente mi experiencia técnica y la visión estratégica de Emiliano. El primer año de su matrimonio fue el más próspero en la historia de la empresa. Cerramos contratos por valor de $8 millones, expandimos nuestras oficinas a 4 ciudades más, y contratamos 100 empleados adicionales. Bárbara había sugerido una estrategia de marketing digital que triplicó nuestras ventas online. Es el futuro, decía durante las presentaciones ejecutivas. Las empresas tradicionales que no se adapten desaparecerán. Los clientes quedaban fascinados con su presentación profesional y su dominio de las tendencias tecnológicas más avanzadas. Pero lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas comenzaron a cambiar. Primero fueron comentarios sutiles durante las cenas familiares. Octavio, creo que deberíamos modernizar algunos procesos obsoletos, decía Bárbara mientras servía el postre. No es crítica, es solo que hay métodos más eficientes. O, tal vez deberíamos contratar consultores externos para evaluar nuestras operaciones. Una perspectiva fresca nunca está de más. Emiliano asentía entusiastamente, como si cada palabra de su esposa fuera una revelación divina. Después vinieron las reuniones privadas. Los veía susurrar en el pasillo, cerrando conversaciones abruptamente cuando yo aparecía. Solo hablábamos de la presentación para el cliente japonés, explicaba Emiliano cuando lo sorprendía. Pero sus ojos evitaban los míos, y Bárbara sonreía con esa expresión que había aprendido a desconfiar. Era la sonrisa que usaba cuando había conseguido algo que quería, la misma que puso cuando convenció a Emiliano de comprar ese BMW de lujo de $120,000 que necesitaba para proyectar la imagen ejecutiva adecuada. Las sugerencias de Bárbara se volvieron más frecuentes y más directas. Octavio, con todo respeto, creo que necesitamos sangre joven en puestos clave, dijo durante una junta mensual. La empresa ha crecido tanto que requiere mentalidad más ágil, más adaptada a las nuevas realidades del mercado. Mariana, mi secretaria de 15 años, me lanzó una mirada preocupada desde su asiento. Ella también había notado el cambio de ambiente. Señor Octavio, me había susurrado la semana anterior, algo no está bien. He escuchado rumores en los pasillos. Pero yo no quería escuchar. No quería creer que mi propia familia pudiera conspirar contra mí.
La gota que derramó el vaso fue cuando Bárbara sugirió reorganizar la estructura directiva para optimizar la toma de decisiones. Presentó un organigrama donde Emiliano aparecía como CEO absoluto, ella como directora de operaciones, y yo aparecía como consultor senior honorario. Un título bonito para decir que me querían fuera del poder real. Es solo una formalidad, explicó con esa voz melosa. Octavio seguirá siendo el fundador respetado, pero Emiliano necesita autoridad completa para ejecutar la visión del futuro. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi estudio, mirando las fotografías que colgaban de las paredes, yo recibiendo el premio al empresario del año en 2005, Emiliano graduándose de la universidad, la portada de la revista Forbes donde aparecía como uno de los 50 empresarios más innovadores de Latinoamérica. Cada imagen representaba décadas de sacrificio, de noches sin dormir, de apostar todo por un sueño. Y ahora mi propia nuera quería convertirme en una figura decorativa en mi propia empresa. Al día siguiente, Bárbara comenzó su campaña con más intensidad. Durante el desayuno familiar, se dirigía exclusivamente a Emiliano, como si yo fuera invisible. Amor, el cliente de Brasil quiere una reunión urgente. Creo que deberías manejar la negociación personalmente. Emiliano asentía, absorto en cada palabra de su esposa. Tienes razón, cariño. Es hora de que tome más responsabilidades estratégicas. Me miraron de reojo, como esperando mi aprobación o mi resistencia. Pero yo solo bebí mi café en silencio, observando cómo se desarrollaba el teatro familiar. En la empresa, las cosas empeoraron rápidamente. Bárbara había convencido a Emiliano de que necesitábamos profesionalizar la gestión. Contrataron a una firma consultora externa que costó $200,000 para evaluar nuestra eficiencia operacional. Por supuesto, las conclusiones fueron exactamente lo que Bárbara quería escuchar. La empresa requiere liderazgo más dinámico y menos dependencia de métodos tradicionales. En otras palabras, Octavio estaba obsoleto. Me convocaron a una reunión donde 3 consultores de trajes caros me explicaron, con gráficos coloridos y terminología corporativa, por qué mi propio método de trabajo era contraproducente para el crecimiento sostenible. Señor Octavio, dijo el consultor principal, un hombre de 40 años con gafas de diseñador, entendemos su valiosa contribución histórica, pero los datos indican que la toma de decisiones centralizada en una sola persona genera cuellos de botella operacionales. Bárbara asentía grave desde su asiento, como si acabáramos de descubrir la teoría de la relatividad. Emiliano miraba sus zapatos, evitando mi mirada. Recomendamos una transición gradual hacia un modelo de liderazgo compartido, donde las decisiones estratégicas se distribuyan entre múltiples ejecutivos capacitados. Gradualmente, comenzaron a excluirme de las reuniones importantes. Octavio, no queremos molestarlo con detalles menores, decía Bárbara con su sonrisa falsa. Usted merece disfrutar de su posición como fundador sin preocuparse por la microgestión diaria. Pero yo sabía que esas reuniones menores eran donde se tomaban las decisiones reales. Mariana me informaba discretamente, señor, ayer tuvieron una junta de 3 horas sobre el contrato mexicano. No lo incluyeron en la agenda. Mi propia secretaria tenía que espiarme para mantenerme informado de lo que pasaba en mi empresa. Las humillaciones se volvieron más sutiles pero más constantes. Durante una presentación importante con inversores japoneses, Bárbara introdujo a Emiliano como el visionario líder de sistemas avanzados del futuro y a mí como nuestro querido fundador, quien nos dio las bases para construir el futuro. Las palabras sonaban bonitas, pero el mensaje era claro, yo era el pasado, ellos eran el futuro. Los inversores japoneses, naturalmente, dirigían todas sus preguntas a Emiliano y Bárbara. Yo me quedé sentado como un jarrón decorativo, sonriendo cortésmente mientras vendían mi empresa como si fuera suya. En las cenas familiares, Bárbara comenzó a hacer comentarios aparentemente inocentes pero profundamente hirientes. Octavio, ¿no cree que sería maravilloso si pudiera tomarse unas vacaciones largas? Un crucero por el Mediterráneo, quizás. A su edad, merece descansar y disfrutar los frutos de su trabajo. Emiliano reía nerviosamente. Sí, papá, podrías relajarte más. Bárbara y yo podemos manejar las operaciones diarias. Cada sugerencia era una daga envuelta en terciopelo, cortando lentamente mi autoridad y mi dignidad. Pero lo que más me dolía era ver cómo Emiliano había cambiado. El hijo que una vez me veía como su héroe ahora me trataba con condescendencia paternal. Papá, ya no tienes que preocuparte por todo. Déjanos a nosotros manejar el estrés. Su tono era el mismo que usaría con un abuelo senil que necesita cuidado constante.
Ya no me consultaba decisiones importantes, ya no valoraba mi experiencia. Bárbara había logrado convencerlo de que yo era un obstáculo para su éxito, un vestigio del pasado que impedía la modernización necesaria. Una tarde, mientras organizaba papeles en mi oficina, escuché voces en el pasillo. Era Bárbara hablando por teléfono, creyendo que estaba sola. Sí, exactamente. Una vez que esté fuera, tendremos control total. Emiliano es brillante pero demasiado sentimental. Necesita a alguien que tome las decisiones difíciles. Se rió fríamente. El viejo no sospecha nada. Piensa que esto es solo modernización natural. Mi sangre se congeló. No estaba escuchando a una nuera ambiciosa, estaba escuchando a una depredadora calculando su próxima movida. Esa noche, decidí investigar. Usé mis códigos de acceso administrativo para revisar los registros internos de la empresa. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Bárbara había estado transfiriendo gradualmente recursos a cuentas que no reconocía. No era robo directo, sino movimientos inteligentes, gastos de consultoría, inversiones estratégicas, fondos de desarrollo. Pero al sumar todo, habían desviado casi $2 millones en 6 meses. Además, había estado contactando secretamente a nuestros clientes más importantes, presentándose como la nueva cara de la empresa y sugiriendo que pronto habría cambios positivos en el liderazgo. Imprimí toda la evidencia y la guardé en mi caja fuerte personal. Pero necesitaba más información. Durante las siguientes semanas, me convertí en detective en mi propia empresa. Llegaba temprano, salía tarde, y usaba mis códigos de programador para acceder a conversaciones y documentos que creían privados. Lo que descubrí fue una conspiración mucho más elaborada de lo que había imaginado. Bárbara no solo quería expulsarme, quería apropiarse completamente de mi legado. Había contactado a varios competidores, ofreciéndoles información confidencial sobre nuestros clientes y métodos. Había sobornado a 3 empleados clave para que renunciaran y se llevaran secretos comerciales. Y lo más impactante, había convencido a Emiliano de que yo sufría de deterioro cognitivo relacionado con la edad y que pronto sería peligroso para la empresa mantenerme en posiciones de responsabilidad. Es por su propio bien, le había dicho a mi hijo. No queremos que arruine su propia reputación tomando decisiones erráticas. Esa fue la gota que colmó el vaso. No solo querían robarme mi empresa, querían destruir mi reputación y hacerme ver como un anciano senil que no sabía cuándo retirarse. Pero Bárbara había cometido un error crucial, había subestimado al viejo zorro que había construido este imperio desde cero. Si querían jugar sucio, yo les mostraría lo que significaba enfrentar a un verdadero estratega. Esa noche trabajé hasta las 4 de la madrugada en mi estudio personal. Saqué mis viejos manuales de programación, esos libros amarillentos que había usado para construir los primeros sistemas de la empresa. Si Bárbara quería guerra, tendría guerra, pero en mis términos. Revisé línea por línea los códigos fuente originales de todos nuestros sistemas principales. Como fundador y programador jefe durante 20 años, yo había diseñado cada algoritmo, cada protocolo de seguridad, cada backup automático. Y lo más importante, había dejado puertas traseras en cada sistema, medidas de seguridad que solo yo conocía. Estos códigos secretos los había instalado desde los primeros días, cuando la empresa era pequeña y yo necesitaba acceso remoto para solucionar problemas técnicos durante las madrugadas. Con el tiempo, se habían vuelto más sofisticados, más profundos, integrados en cada proceso crítico de la empresa. Podía acceder a bases de datos, modificar permisos, bloquear transacciones, e incluso activar protocolos de autodestrucción que borrarían información específica sin dejar rastro. Era mi póliza de seguro definitiva, y hasta ahora nunca había necesitado usarla. Pero primero necesitaba más evidencias sólidas. Durante los siguientes días, me convertí en un espía en mi propia empresa. Instalé software de monitoreo en las computadoras de Bárbara y Emiliano, usando mis privilegios administrativos que aún no habían revocado. Cada email, cada llamada, cada documento que revisaban pasaba por mis servidores, y yo tenía acceso a todo. Lo que descubrí superó mis peores temores. Bárbara había estado en contacto constante con nuestro mayor competidor, Tecnologías Globales, la empresa que llevaba años tratando de comprarnos sin éxito. Las conversaciones por email eran explícitas. Una vez que el viejo esté fuera, podremos discutir términos de colaboración más profunda, escribía Bárbara. Tengo acceso completo a las bases de datos de clientes y a los códigos fuente de los sistemas más rentables. Estaba vendiendo mi empresa pedazo por pedazo, usando mi propia nuera como intermediaria.
Pero lo que más me enfureció fue un audio que intercepté de una llamada entre Bárbara y un abogado especializado en derecho corporativo. Necesito que prepare documentos para declarar incompetencia mental del fundador, decía con voz fría y calculadora. Mi esposo heredará automáticamente la presidencia, y yo como su representante legal podré tomar decisiones ejecutivas inmediatas. El abogado preguntaba sobre evidencias médicas. No se preocupe por eso, respondía Bárbara. Tengo contactos en una clínica psiquiátrica privada que pueden proporcionar evaluaciones favorables. Costará $50,000, pero vale la pena la inversión. Querían declararme loco. Después de 40 años construyendo un imperio, después de darle todo a mi familia, mi propia nuera quería encerrarme en un manicomio para robarme hasta el último centavo. Mi hijo, mi sangre, mi heredero, había aceptado participar en esta conspiración monstruosa. El dolor que sentí esa noche fue peor que cuando perdí a mi esposa Elena. Por lo menos ella había muerto por enfermedad, no por traición. Durante las siguientes semanas, actué como si no supiera nada. Sonreía en las cenas familiares, asentía cuando Bárbara sugería que me tomara vacaciones, y fingía estar cansado cuando me excluían de reuniones importantes. Pero en secreto, estaba preparando el contraataque más devastador de mi vida. Primero, transferí discretamente $5 millones a cuentas bancarias en Suiza que había abierto años atrás para emergencias. Luego, comencé a activar mis códigos secretos gradualmente, instalando rutinas de tiempo que se ejecutarían automáticamente en fechas específicas. El plan era elegante en su simplicidad. En el momento exacto en que me despidieran oficialmente, se activaría una cascada de eventos que destruiría la empresa desde adentro. Los sistemas principales comenzarían a fallar uno por uno, las bases de datos se corromperían misteriosamente, las transacciones financieras se bloquearían, y los respaldos automáticos dejarían de funcionar. Pero lo más brillante del plan era que todo parecería un ataque cibernético externo o una falla técnica catastrófica. Nadie sospecharía que el fundador tuviera algo que ver. Además, había preparado una bomba de tiempo informática que expondría automáticamente todos los emails y documentos comprometedores de Bárbara. Sus conversaciones con la competencia, sus planes para declararme incompetente, sus transferencias financieras sospechosas, todo se enviaría simultáneamente a todos los clientes importantes, a los medios de comunicación especializados y a las autoridades fiscales. Su reputación quedaría destruida para siempre. También contacté secretamente a Javier, mi socio más antiguo y leal, quien había vendido su participación años atrás pero mantenía excelentes relaciones con nuestros clientes principales. Octavio, algo huele mal en esa empresa, me dijo cuando le mostré algunas evidencias. Siempre desconfié de esa mujer. Tiene ojos de tiburón. Le expliqué mi plan sin revelar los detalles técnicos. Cuando llegue el momento, necesito que estés listo para recibir a los clientes que quieran abandonar el barco. Podemos crear una nueva empresa juntos. Mientras tanto, Bárbara aceleraba su cronograma. Las reuniones privadas con Emiliano se volvieron más frecuentes y más urgentes. Los veía susurrar constantemente, mirándome con una mezcla de lástima e impaciencia que me revolvía el estómago. Papá se ve más cansado últimamente, decía Emiliano durante las cenas. Tal vez deberíamos sugerirle que visite a un médico. Bárbara asentía con preocupación fingida. Es lo más responsable. A veces las personas mayores no se dan cuenta de que necesitan ayuda profesional. El momento decisivo llegó cuando intercepté una conversación telefónica entre Bárbara y el psiquiatra corrupto que habían contratado. Todo está listo, decía el doctor con voz profesional pero moralmente vacía. Basándome en los reportes que me proporcionó sobre comportamiento errático y pérdida de memoria, puedo certificar deterioro cognitivo significativo. La evaluación costará $75,000, pagaderos antes de la cita. Bárbara rió satisfecha. Perfecto. Programemos la evaluación para la próxima semana. Una vez que tengamos el certificado médico, podremos proceder legalmente. Esa fue la confirmación final que necesitaba. Ya no había vuelta atrás, ya no había posibilidad de reconciliación familiar. Bárbara había cruzado todas las líneas rojas posibles, y Emiliano había elegido su lado. Muy bien. Si querían jugar el juego hasta sus últimas consecuencias, yo les daría el final que merecían. Esa noche, programé la fecha de activación de mis códigos destructivos. El día que me despidieran oficialmente sería el día que su mundo perfecto se desmoronaría completamente. Mariana, mi secretaria leal, había notado los cambios en el ambiente laboral y se había convertido en mi única aliada dentro de la empresa. Señor Octavio, me susurró una tarde,
Escuché que están preparando una reunión especial para mañana. No está en su agenda oficial. Le sonreí tristemente. Ya lo sé, Mariana. Y también sé lo que van a anunciar. Ella me miró con preocupación maternal. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudarlo? Le apreté la mano con cariño. Solo mantente alejada mañana después de las 3 de la tarde. Va a ser un día muy interesante. La mañana del día final llegó con una calma engañosa. Me desperté a las 5 de la madrugada, como había hecho durante los últimos 40 años, pero esta vez sabía que sería la última vez que me levantaría como presidente de Sistemas Avanzados del Futuro. Desayuné solo en la cocina, mirando por la ventana los jardines que había diseñado con tanto cuidado. Emiliano y Bárbara habían salido temprano, supuestamente para una reunión con inversores, pero yo sabía la verdad. Estaban coordinando los últimos detalles de mi ejecución profesional. Llegué a la oficina a las 7, 2 horas antes que el resto del personal. Caminé lentamente por los pasillos que había recorrido miles de veces, tocando las paredes que había visto construir, respirando el aire del lugar que había sido mi segundo hogar durante décadas. En mi oficina privada, encendí la computadora por última vez con mis credenciales de fundador. Tenía trabajo que terminar. Primero, activé todas las rutinas de respaldo que había preparado durante semanas. Cada código secreto, cada protocolo de emergencia, cada bomba de tiempo digital estaba programado para ejecutarse exactamente a las 3:15 de la tarde. Había elegido esa hora específicamente porque sabía que Bárbara siempre programaba las reuniones importantes después del almuerzo, cuando se sentía más confiada y relajada después de su copa de vino blanco en el restaurante ejecutivo. Luego, revisé una por una todas las trampas que había instalado en los sistemas. El código de autodestrucción de la base de datos principal se activaría primero, borrando selectivamente los archivos más valiosos pero dejando suficientes rastros para que pareciera un ataque externo. Después, el sistema de facturación comenzaría a generar errores en cascada, cancelando automáticamente todas las transacciones pendientes y bloqueando las cuentas de los clientes más importantes. Finalmente, el protocolo de exposición enviaría todos los documentos comprometedores de Bárbara a una lista de 200 contactos que incluía periodistas, auditores gubernamentales y ejecutivos de empresas competidoras. A las 9 llegó Mariana, como siempre puntual y eficiente. Me miró con esos ojos maternales que conocían todos mis estados de ánimo. Buenos días, señor Octavio. ¿Cómo se siente hoy? Había algo en su voz que me indicó que ella también sabía que algo grande estaba por suceder. Me siento extrañamente en paz, Mariana. Como si finalmente fuera a resolver un problema que me ha estado molestando durante años. Ella asintió comprensivamente. A veces las soluciones más difíciles son las más necesarias. Durante la mañana, varios empleados pasaron por mi oficina para consultas técnicas y reportes rutinarios. Los atendí con la misma profesionalidad de siempre, pero internamente me estaba despidiendo de cada uno. Roberto, el programador senior que había entrenado personalmente, me mostró el código de una nueva aplicación. Excelente trabajo, le dije, sabiendo que dentro de pocas horas estaría buscando empleo en otra empresa. Siempre ha sido uno de mis mejores estudiantes. Él sonrió orgulloso, sin imaginar que estaba recibiendo mi bendición final. A las 12 del mediodía, Emiliano apareció en mi oficina con una expresión tensa que trataba de disimular con sonrisas forzadas. Papá, necesitamos hablar. Bárbara y yo hemos estado revisando la situación de la empresa, y creemos que es momento de hacer algunos cambios importantes. Su voz temblaba ligeramente, como cuando era niño y había roto algo valioso. Por supuesto, hijo. Siempre estoy dispuesto a escuchar sugerencias para mejorar nuestro negocio. Mantuve mi tono calmado y paternal, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza que me partía el alma. Hemos programado una reunión especial para las 3 de la tarde, continuó Emiliano, evitando mi mirada. Estarán presentes los miembros del directorio, algunos inversores importantes, y por supuesto, Bárbara y yo. Queremos discutir, queremos hablar sobre el futuro de la empresa y tu papel en él. Cada palabra sonaba ensayada, como si hubiera practicado el discurso frente al espejo durante horas. Entiendo perfectamente, hijo. Estaré ahí a las 3 en punto. Después de que se fue, me recosté en mi silla ejecutiva de cuero italiano y cerré los ojos. Recordé el día que había comprado esa silla, 15 años atrás, cuando la empresa finalmente había alcanzado los $10 millones en ventas anuales. Elena aún vivía entonces, y había insistido en acompañarme a elegir los muebles para la nueva oficina presidencial. Octavio,
Esta silla te queda perfecta, había dicho con esa sonrisa radiante que iluminaba cualquier habitación. Pareces un verdadero emperador de los negocios. Si pudiera verme ahora, preparándome para la batalla final contra mi propia familia, probablemente lloraría de dolor y decepción. A las 2:30 de la tarde, comencé los preparativos finales. Guardé en mi maletín personal todos los documentos importantes que había recopilado durante mi investigación: contratos originales, certificados de propiedad intelectual, correspondencia con los primeros clientes, fotografías de los primeros días de la empresa. Era mi kit de supervivencia para lo que vendría después. También incluí una carta sellada dirigida a las autoridades fiscales, con instrucciones de abrirla solo en caso de que me sucediera algo sospechoso. 5 minutos antes de la reunión, Mariana entró a mi oficina con lágrimas en los ojos. Señor Octavio, no sé qué está pasando exactamente, pero quiero que sepa que ha sido el mejor jefe que he tenido en mi vida. Trabajar para usted ha sido un honor. La abracé como a la hija que nunca tuve. Mariana, tú has sido mucho más que una secretaria. Has sido mi mano derecha, mi confidente, mi amiga. Pase lo que pase hoy, nunca olvides que eres una persona extraordinaria. Le entregué un sobre con su liquidación completa y un bono de $100,000. Esto es por todos los años de lealtad inquebrantable. A las 3 en punto exactas, caminé hacia la sala de juntas principal con la cabeza en alto y una sonrisa serena en el rostro. Por el camino, vi a varios empleados que me miraban con curiosidad y preocupación. Algunos habían escuchado rumores, otros simplemente sentían la tensión en el aire. Todo estará bien, les dije al pasar. Los grandes cambios siempre generan incertidumbre, pero al final todo se acomoda. Era cierto, aunque no de la manera que ellos esperaban. La sala de juntas estaba llena. Reconocí a los 5 miembros del directorio, 3 de los cuales habían sido mis amigos durante décadas. También estaban presentes 2 abogados que no conocía, un notario público, y sorprendentemente, 2 oficiales de seguridad privada vestidos de civil pero claramente identificables por su postura militar. Bárbara había pensado en todo. Emiliano estaba sentado en la cabecera de la mesa, en la silla que tradicionalmente había sido mía. Bárbara ocupaba la silla a su derecha, con una carpeta llena de documentos y esa sonrisa de tiburón que había aprendido a odiar. Papá, gracias por venir, dijo Emiliano con voz temblorosa. Siéntate, por favor. Señaló una silla aislada al final de la mesa, claramente diseñada para hacerme sentir como el acusado en un juicio. Me senté tranquilamente, crucé las piernas, y revisé mi reloj. 3:05 de la tarde. 10 minutos para que comenzara el espectáculo de fuegos artificiales más espectacular en la historia de la empresa. Octavio, comenzó Bárbara con esa voz falsa y melosa que tanto despreciaba, hemos convocado esta reunión porque nos preocupa profundamente tu bienestar y el futuro de la empresa que construiste con tanto esfuerzo. Hizo una pausa dramática, mirando a los presentes como si fuera una actriz en el escenario. Hemos consultado con especialistas médicos y asesores corporativos, y todos coinciden en que necesitas descansar. Mereces disfrutar de tu jubilación dorada sin el estrés de las responsabilidades ejecutivas. Octavio, continuó Bárbara con esa voz venenosa disfrazada de preocupación maternal, hemos consultado con especialistas médicos y asesores corporativos, y todos coinciden en que necesitas descansar. Mereces disfrutar de tu jubilación dorada sin el estrés de las responsabilidades ejecutivas. Abrió la carpeta con movimientos teatrales y sacó un documento oficial. Tenemos aquí una evaluación psicológica realizada por el Dr. Mendoza, uno de los psiquiatras más respetados de la ciudad, que confirma signos de deterioro cognitivo relacionado con la edad y recomienda tu retiro inmediato de cualquier actividad empresarial. Me reí internamente. El respetado Dr. Mendoza era el mismo corrupto que había aceptado $75,000 por escribir un diagnóstico falso sin siquiera examinarme. Pero mantuve mi expresión serena, mirando mi reloj discretamente. 3:07 de la tarde. 8 minutos para que su mundo perfecto se desmoronara. Además, intervino uno de los abogados desconocidos, un hombre calvo con gafas que hablaba como si estuviera leyendo un manual legal. Hemos preparado toda la documentación necesaria para una transición ordenada. El señor Emiliano Herrera asumirá inmediatamente la presidencia ejecutiva de Sistemas Avanzados de Futuro, mientras que la señora Bárbara Herrera se convertirá en directora de operaciones con plenos poderes decisorios. Deslizó varios documentos hacia mí. Solo necesitamos su firma para formalizar el proceso. Emiliano finalmente habló, con voz tan temblorosa que apenas era audible. Papá, esto es lo mejor para todos. Podrás vivir cómodamente con la pensión que hemos calculado,
$50,000 mensuales, una casa en la playa, y acceso completo a los mejores cuidados médicos. Parecía un niño recitando una lección que había memorizado a regañadientes. No tendrás que preocuparte por nada más. Bárbara y yo nos encargaremos de que la empresa continúe creciendo y honrando tu legado. Los miembros del directorio me miraban con expresiones incómodas. Javier, que había regresado especialmente para esta reunión, tenía el rostro rojo de indignación contenida. Los otros tres parecían avergonzados, como si estuvieran participando en algo moralmente cuestionable pero financieramente necesario. Roberto Salinas, el más antiguo del grupo, carraspeó nerviosamente. Octavio, entendemos que esto puede ser difícil de aceptar, pero creemos que es la decisión más prudente para el futuro de la empresa. Por supuesto, Roberto, respondí con calma que lo sorprendió. Entiendo perfectamente la situación. Miré nuevamente mi reloj. 3:10 de la tarde. 5 minutos para el espectáculo. Pero antes de firmar cualquier documento, me gustaría hacer algunas preguntas. Bárbara frunció el ceño, claramente irritada por cualquier retraso en sus planes perfectos. Adelante, Octavio. Queremos que te sientes completamente cómodo con esta transición. Excelente. Primera pregunta. ¿Han informado a nuestros clientes principales sobre este cambio de liderazgo? Emiliano intercambió miradas nerviosas con Bárbara. Bueno, papá, planeamos hacer los anuncios oficiales una vez que la transición esté formalizada. Asentí pensativamente. Ya veo. ¿Y han considerado cómo van a manejar los sistemas técnicos más complejos? Me refiero a los códigos fuente originales, los protocolos de seguridad, las rutinas de mantenimiento que solo yo conozco completamente. Bárbara sonrió con arrogancia. Octavio, hemos contratado a los mejores consultores técnicos del país. Estamos seguros de que podrán reverse enginear cualquier sistema que hayas desarrollado. La tecnología moderna permite recrear casi cualquier código antiguo. Su sonrisa se hizo más amplia, más cruel. Después de todo, lo que un programador de la vieja escuela puede crear, un equipo de ingenieros jóvenes puede mejorarlo significativamente. Esa fue la gota final. No solo querían robarme mi empresa, sino que además despreciaban mi experiencia y mi talento. Muy bien. Era hora de darles la lección más cara de sus vidas. Miré mi reloj una vez más. 3:14 de la tarde. 1 minuto exacto. Entiendo perfectamente su posición, dije con una sonrisa que los tranquilizó momentáneamente. Han pensado en todo, han planeado meticulosamente cada detalle, han consultado con expertos, han preparado documentos legales impecables. Me puse de pie lentamente, saboreando estos últimos segundos de calma antes de la tormenta. Solo tengo una última observación que hacer. ¿Cuál es?, preguntó Emiliano, claramente ansioso por terminar con esta farsa y firmar los documentos. Nunca debieron subestimar al viejo. Sonreí ampliamente mientras mi reloj marcaba exactamente las 3:15 de la tarde. Lo que sucedió en los siguientes 30 segundos fue hermoso en su precisión matemática. Primero, todas las computadoras de la sala de juntas se congelaron simultáneamente. Las pantallas mostraron un mensaje en letras rojas: protocolo de seguridad activado. Acceso denegado. Después, las luces comenzaron a parpadear en un patrón específico que había programado para crear máxima confusión psicológica. Bárbara fue la primera en reaccionar. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se están bloqueando las computadoras? Su voz había perdido toda la compostura melosa y ahora sonaba shrill y desesperada. Emiliano corrió hacia una de las terminales, tecleando franticamente su password de administrador. No funciona. Ninguno de mis códigos funciona. Uno de los técnicos de sistemas entró corriendo a la sala. Señor Emiliano, tenemos problemas graves. Todos los servidores principales están fallando al mismo tiempo. Los sistemas de facturación, las bases de datos de clientes, los respaldos automáticos, todo está colapsando. Su cara estaba pálida de terror. Y lo más extraño es que parece un ataque coordinado desde adentro, no desde fuera. Desde adentro, gritó Bárbara. ¿Qué significa eso? Se volteó hacia mí con ojos llenos de sospecha y furia. Octavio, tú tienes algo que ver con esto. Su máscara de preocupación fingida había caído completamente, revelando la víbora calculadora que siempre había sido. ¿Yo? Respondí con inocencia fingida. Soy solo un viejo con deterioro cognitivo, según el respetado doctor Mendoza. ¿Cómo podría un anciano senil causar problemas técnicos tan sofisticados?
Mi tono era dulce como miel envenenada. Seguramente es solo una coincidencia desafortunada. En ese momento, el teléfono de la sala comenzó a sonar insistentemente. Emiliano contestó con manos temblorosas. Sí. Su cara se volvió más pálida a medida que escuchaba. Entiendo, sí. No sabemos qué está pasando, intentaremos solucionarlo inmediatamente. Colgó y se dirigió a los presentes con voz quebrada. Era el cliente mexicano. Sus sistemas de procesamiento de órdenes están fallando completamente. Sus transacciones por valor de $2 millones están bloqueadas, y están considerando cancelar el contrato. Antes de que pudiera procesar completamente esta información, sonó su teléfono celular. Y después el de Bárbara. Y después el teléfono fijo nuevamente. Una cascada de llamadas de clientes furiosos, proveedores confundidos, y empleados desesperados. El caos se estaba extendiendo como un virus digital perfectamente diseñado. Esto no puede ser casualidad, gritó Bárbara, perdiendo completamente la compostura. Octavio, ¿qué hiciste? Sus ojos brillaban con una mezcla de terror y rabia que me daba inmensa satisfacción. Estimada nuera, respondí con calma sobrenatural, yo no hice nada. Simplemente llegué a esta reunión como me pidieron, para escuchar sus propuestas de jubilación forzada. Me dirigí hacia la puerta con pasos medidos y deliberados. Pero ahora que mencionas el tema, tal vez deberían revisar sus sistemas de seguridad. Al parecer, alguien con conocimiento muy profundo de la arquitectura original de estos programas está ejerciendo un control que ustedes no tienen. El técnico de sistemas volvió a entrar, ahora completamente histérico. Señor Emiliano, es mucho peor de lo que pensábamos. Alguien está exponiendo documentos confidenciales. Todos los emails de la señora Bárbara con empresas competidoras se están enviando automáticamente a nuestros clientes principales. Y también hay transferencias financieras sospechosas que se están reportando automáticamente a las autoridades fiscales. Bárbara se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico. No puede ser, esos documentos estaban encriptados. Su voz se convirtió en un susurro aterrorizado mientras la realidad de su exposición completa se hundía en su mente. Querida familia, dije desde la puerta, parece que tienen una crisis empresarial muy seria entre sus manos. Les sugiero que se concentren en solucionarla en lugar de preocuparse por la jubilación de un viejo senil. Sonreí con la misma frialdad que Emiliano había usado conmigo esa mañana. Felicidades. Ahora la empresa es completamente suya. Espero que disfruten manejando los resultados de su ambición. Salí de la sala de juntas con la dignidad de un emperador que abandona voluntariamente su trono, sabiendo que lo que deja atrás es tierra quemada. Detrás de mí, podía escuchar el caos escalando exponencialmente. Los gritos de Bárbara se habían vuelto histéricos, Emiliano trataba desesperadamente de coordinar con el departamento técnico, y los teléfonos no dejaban de sonar con más malas noticias. Era una sinfonía de destrucción que había compuesto meticulosamente durante semanas, y cada nota sonaba exactamente como la había planeado. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa por última vez, los empleados me miraban con una mezcla de confusión y respeto. Algunos habían escuchado rumores sobre mi supuesta jubilación forzada, otros simplemente percibían la tensión eléctrica que flotaba en el aire. Señor Octavio, me detuvo Patricia, la supervisora de contabilidad, ¿es cierto que se va a retirar? Su voz contenía genuina tristeza y preocupación. Patricia, a veces los cambios son inevitables, le respondí con una sonrisa paternal. Pero recuerda siempre, las personas verdaderamente valiosas siempre encuentran su lugar, sin importar lo que pase con las empresas. En mi oficina, recogí los últimos objetos personales que quedaban, una fotografía de Elena en nuestra luna de miel, el primer contrato que había firmado en 1985, y una pequeña planta suculenta que había crecido durante 10 años en la ventana. Todo lo demás podían quedárselo. Los diplomas en las paredes, los premios empresariales, los muebles de lujo, nada de eso importaba ya. Lo único que necesitaba era mi dignidad y la satisfacción de saber que la justicia, aunque tardía, finalmente había llegado. Mariana apareció en la puerta con los ojos rojos de llorar. Señor Octavio, afuera hay periodistas. Al parecer, alguien filtró información sobre problemas graves en la empresa. Su voz temblaba de emoción contenida. También llegaron auditores del gobierno. Quieren revisar todos los libros contables de los últimos 2 años. Asentí sin sorprenderme.
Había incluido en mi código de exposición automática alertas a varios medios especializados en investigación corporativa y a las autoridades fiscales más diligentes. Mariana, quiero que sepas algo muy importante, le dije mientras guardaba los últimos objetos en mi maletín. En los próximos días, esta empresa va a pasar por una crisis terrible. Van a despedir empleados, van a cancelar proyectos, van a buscar culpables. Pero tú no tienes nada que temer. Eres una profesional impecable, y cualquier empresa estaría orgullosa de tenerte. Le entregué una carta de recomendación que había preparado con anticipación. Si necesitas trabajo, llama a Javier. Él va a comenzar una nueva empresa, y necesitará personas de confianza. Mientras bajaba hacia el lobby principal, pude ver a través de las ventanas que el parking estaba lleno de camionetas de noticias. Los reporteros se agolpaban cerca de la entrada, claramente excitados por el escándalo que estaba desarrollándose. Algunos empleados salían del edificio con cajas de cartón, aparentemente despedidos en la primera ola de recortes de emergencia. La noticia de la crisis se había extendido como pólvora, y los buitres corporativos ya estaban llegando para alimentarse de los restos. En el lobby, me encontré con Roberto Salinas, el miembro más antiguo del directorio, quien me esperaba con expresión abatida. Octavio, necesito hablar contigo, dijo con voz cansada. Lo que está pasando arriba es un desastre total. Los sistemas están colapsando más rápido de lo que pueden repararlos, y Bárbara está teniendo una crisis nerviosa. Está gritando que tú saboteaste todo, que tienes códigos secretos, que planeaste destruir la empresa. Me miró directamente a los ojos. Es verdad. Roberto, le respondí con calma absoluta. Yo construí esta empresa con mis propias manos durante 40 años. Cada línea de código, cada protocolo de seguridad, cada sistema de respaldo fue diseñado por mí. Si alguien decidió expulsarme sin consultar conmigo sobre los aspectos técnicos más delicados, las consecuencias eran completamente predecibles. No era exactamente una confesión, pero tampoco era una negación. La arrogancia tiene un precio muy alto en el mundo de la tecnología. Dios mío, murmuró Roberto. Entonces es verdad. Tú. Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Octavio, ¿tienes idea de lo que has hecho? Esta empresa empleaba a 400 familias. Teníamos contratos por $50 millones. Los clientes van a huir en masa cuando se enteren del escándalo. Las 400 familias no me preocupaban a Bárbara cuando planeaba declararme mentalmente incompetente, repliqué con frialdad. Los $50 millones no le importaban cuando estaba vendiendo secretos comerciales a la competencia. Y los clientes le parecían irrelevantes cuando transfería fondos a cuentas personales. Mi voz se endureció. Roberto, durante meses traté de advertirles que algo estaba mal. Nadie quiso escucharme. Prefirieron creer que era un viejo senil aferrado al poder. En ese momento, las puertas del elevador se abrieron y salió Emiliano, con el rostro descompuesto y la ropa arrugada como si hubiera estado peleando. Corrió hacia mí con desesperación. Papá, tienes que ayudarnos. Todo se está desmoronando. Los clientes están cancelando contratos, los empleados están renunciando, y Bárbara. Su voz se quebró. Bárbara está internada en el hospital. Tuvo un ataque de pánico cuando llegaron los auditores del gobierno con órdenes de confiscación de documentos. ¿Y qué esperas que haga yo, hijo?, pregunté con esa misma frialdad que él había usado conmigo esa mañana. Según el diagnóstico médico que ustedes obtuvieron, sufro de deterioro cognitivo severo. Un hombre con mis limitaciones mentales difícilmente podría resolver una crisis empresarial tan compleja. Cada palabra era una daga envenenada. Además, ya no soy empleado de esta empresa. Me despidieron oficialmente hace 2 horas. Por favor, gritó Emiliano, y por primera vez en años vi lágrimas reales en sus ojos. Sé que tienes códigos de acceso. Sé que puedes arreglar esto. Te lo ruego, papá, no dejes que se destruya todo lo que construiste. Se arrodilló literalmente frente a mí, en el lobby lleno de empleados que observaban la escena con horror y fascinación. Perdóname por haber sido tan estúpido. Bárbara me manipuló, me hizo creer que era lo mejor para todos. La imagen de mi hijo arrodillado, implorando perdón, me partió el corazón en 2. Era el mismo niño que solía sentarse en mi regazo para ver cómo programaba, el mismo joven que había llorado de orgullo el día que lo nombré vicepresidente, el mismo hombre que había caminado conmigo por el altar el día de su boda. Pero también era el hombre que había elegido traicionarme, que había permitido que su esposa me humillara,
que había firmado mi certificado de defunción empresarial. Emiliano, le dije con voz temblorosa pero firme, levántate. Un Herrera no se arrodilla ante nadie. Él se incorporó lentamente, con esperanza renovada en los ojos. Pero también debes entender algo fundamental, las decisiones tienen consecuencias. Cuando elegiste creer en Bárbara en lugar de confiar en tu padre, cuando decidiste que mi experiencia de 40 años valía menos que sus manipulaciones de 3 años, sellaste el destino de esta empresa. Entonces no vas a ayudarnos, susurró con voz rota. Hijo, durante los últimos 6 meses traté de advertirte sobre Bárbara. Te mostré inconsistencias en los números, te señalé comportamientos sospechosos, te pedí que investigaras transferencias extrañas. Cada vez, elegiste creerle a ella y desconfiar de mí. Puse mi mano en su hombro por última vez. La empresa que construí con amor durante 4 décadas murió el día que ustedes decidieron expulsarme de ella. Lo que está colapsando ahora no es mi legado, es el monstruo que Bárbara creó usando mis huesos como fundamento. Afuera, podía escuchar el rugido de los generadores de las camionetas de televisión y las voces de los reporteros preparándose para transmitir en vivo. La noticia del colapso de sistemas avanzados del futuro iba a ser portada en todos los medios financieros del país. Una empresa de $15 millones no desaparecía silenciosamente. Papá, murmuró Emiliano una última vez, ¿qué va a pasar ahora? Ahora, respondí mientras caminaba hacia la salida, van a aprender la lección más cara de sus vidas. Nunca traiciones a la persona que te enseñó todo lo que sabes. Me detuve en la puerta y me volteé para mirarlo por última vez. Y Emiliano, cuando todo esto termine, cuando hayas perdido todo y estés buscando trabajo, recuerda esto, tu padre no era el enemigo. Tu padre era tu mayor defensor, y ustedes lo convirtieron en su peor pesadilla. Salí del edificio bajo el acoso de una docena de cámaras y micrófonos que se agolpaban a mi alrededor como abejas hambrientas. Los reporteros gritaban preguntas simultáneamente. Señor Octavio, ¿es cierto que saboteó los sistemas de su propia empresa? ¿Confirma que su nuera está involucrada en fraude corporativo? ¿Cuánto dinero se perdió en el colapso de hoy? Mantuve una sonrisa serena y caminé hacia mi Mercedes negro que esperaba en el parking, ignorando completamente el circo mediático. Tenía cosas más importantes que hacer que alimentar a los buitres de la prensa. Una hora después, estaba sentado en el elegante lobby del Hotel Ritz-Carlton, esperando a Javier. Había elegido este lugar específicamente porque sabía que las noticias sobre el colapso de sistemas avanzados del futuro ya estarían llegando a todos los círculos empresariales importantes de la ciudad. Quería que me vieran calmado, digno, y completamente en control de la situación. No como una víctima, sino como un estratega que había ejecutado el contraataque perfecto. Javier llegó exactamente a tiempo, con esa puntualidad militar que había mantenido desde nuestros primeros días como socios. Su expresión era una mezcla de admiración y horror. Octavio, hermano, ¿qué demonios hiciste? Se sentó frente a mí y pidió un whisky doble al mesero. Las noticias dicen que Sistemas Avanzados perdió el 80% de sus clientes en 6 horas. Los sistemas están completamente colapsados, y aparentemente hay evidencia de fraude masivo por parte de tu nuera. Javier, le respondí mientras saboreaba mi copa de coñac añejo, simplemente permití que la verdad saliera a la luz. Bárbara había estado robando y vendiendo secretos durante meses. Emiliano había decidido que yo era un estorbo para sus ambiciones. Todo lo que hice fue acelerar las consecuencias naturales de sus decisiones. Le mostré una carpeta con documentos. Aquí tienes copias de todas las evidencias, transferencias fraudulentas, comunicaciones con competidores, planes para declararme mentalmente incompetente. La justicia poética a veces necesita una pequeña ayuda técnica. Los ojos de Javier se agrandaron mientras revisaba los documentos. Dios mío, Octavio, esto es mucho peor de lo que imaginé. Bárbara no solo te estaba traicionando, estaba destruyendo sistemáticamente todo lo que construimos. Levantó la mirada con respeto renovado. ¿Y los códigos secretos? ¿Realmente tenías backdoors en todos los sistemas? Por supuesto, respondí con orgullo profesional. Cualquier programador serio deja puertas traseras para emergencias. Nunca pensé que tendría que usarlas contra mi propia familia, pero la vida a veces nos sorprende con giros inesperados. Tomé otro sorbo de coñac. El sistema de autodestrucción que activé es irreversible. Tomará meses reconstruir la infraestructura técnica, y para entonces, todos los clientes importantes ya habrán encontrado nuevos proveedores. En ese momento, mi teléfono celular comenzó a sonar insistentemente.
Reconocí el número. Era Carlos Mendoza, el CEO de Corporación Industrial Mexicana, nuestro cliente más grande. Contesté con calma. Buenas tardes, Carlos. Supongo que has escuchado las noticias. Su voz del otro lado sonaba tensa pero controlada. Octavio, necesito saber exactamente qué está pasando. Nuestros sistemas de procesamiento han estado fallando todo el día, y cuando llamé a sistemas avanzados, me dijeron que tú ya no trabajas ahí. Es correcto, Carlos. Mi hijo y mi nuera decidieron que era tiempo de mi jubilación forzada. Desafortunadamente, no consultaron conmigo sobre los aspectos técnicos más críticos antes de tomar esa decisión. Mantuve mi tono profesional, pero dejé que la implicación fuera clara. Te sugiero que busques proveedores alternativos lo más pronto posible. Los sistemas actuales van a requerir una reconstrucción completa que podría tomar meses. ¿Meses? La voz de Carlos se elevó con alarma. Octavio, nuestro contrato con ustedes maneja transacciones por $5 millones mensuales. No podemos permitirnos interrupciones de meses. Hizo una pausa significativa. ¿Existe alguna posibilidad de que tú puedas ayudarnos directamente? Estaríamos dispuestos a duplicar nuestros pagos actuales por continuidad de servicio. Intercambié miradas con Javier, quien asintió entusiastamente. Carlos, déjame consultarlo con mi socio y te llamo mañana. Podríamos estar interesados en una solución independiente, pero tendría que ser bajo una nueva empresa completamente separada de sistemas avanzados. Era exactamente la oportunidad que habíamos estado esperando. En los siguientes 2 días, mi teléfono no paró de sonar. 8 de nuestros 10 clientes más importantes llamaron desesperadamente buscando soluciones alternativas. La palabra se había extendido rápidamente por la industria. Octavio Herrera era el único que realmente entendía los sistemas que habían estado funcionando durante años, y sin él, Sistemas Avanzados era simplemente una cáscara vacía con empleados confundidos y códigos incomprensibles. Javier y yo establecimos oficinas temporales en un edificio corporativo moderno, a solo 3 kilómetros de las ruinas humeantes de mi antigua empresa. Soluciones Tecnológicas Avanzadas nació oficialmente el viernes, exactamente una semana después de mi expulsión. Para el lunes, ya teníamos contratos firmados por $25 millones, casi el doble de lo que Sistemas Avanzados facturaba anualmente. La ironía era deliciosa. Los clientes no solo estaban pagando más por los mismos servicios, sino que también estaban ofreciendo contratos a largo plazo y pagos por adelantado para asegurar continuidad. El mercado había decidido que Octavio Herrera valía más como competidor independiente que como fundador despedido. Mientras tanto, las noticias sobre el colapso de Sistemas Avanzados dominaban los titulares financieros. Escándalo de fraude destruye empresa tecnológica de 15 millones. No era codiciosa arruina imperio familiar. La caída de un gigante, como la traición familiar, destruyó una empresa de 4 décadas. Los periodistas habían encontrado una narrativa irresistible, la guerra entre generaciones, la ambición desmedida, y la justicia poética servida fría. Bárbara había sido arrestada 3 días después del colapso inicial. Los auditores gubernamentales habían encontrado evidencia irrefutable de transferencias fraudulentas por valor de $3 millones a cuentas personales en paraísos fiscales. Además, sus comunicaciones con competidores constituían violaciones claras de acuerdos de confidencialidad y posible espionaje industrial. Los cargos incluían fraude corporativo, malversación de fondos y traición de secretos comerciales. La fianza se había fijado en $5 millones, dinero que ya no tenían disponible. Emiliano, por su parte, había evitado cargos criminales pero enfrentaba múltiples demandas civiles de empleados despedidos, clientes afectados e inversores furiosos. La empresa que una vez valía $15 millones ahora tenía deudas por más de 20 millones y activos que no superaban los 2 millones. Era una receta perfecta para bancarrota corporativa y ruina personal. El miércoles de la segunda semana, recibí una llamada que había estado esperando. Era Emiliano, con voz completamente quebrada. Papá, necesito verte. Por favor. Solo 5 minutos. Su tono era el de un hombre derrotado, humillado y completamente desesperado. Puedo ir a donde tú digas, cuando tú digas. Solo, por favor, dame una oportunidad de hablar contigo. Acordé reunirme con él en un pequeño café cerca de la playa, lejos de los periodistas y las cámaras que aún lo perseguían buscando declaraciones sobre el escándalo. Llegué 20 minutos antes de la hora acordada y elegí una mesa en la terraza, con vista al océano. El lugar era tranquilo, discreto,
perfecto para una conversación que sabía sería la más importante de nuestras vidas. Cuando Emiliano apareció, casi no lo reconocí. El hombre que había sido CEO de una empresa de $15 millones ahora parecía un vagabundo bien vestido. Había perdido al menos 10 kilos, tenía ojeras profundas, y caminaba con la postura encorvada de alguien que ha sido completamente derrotado por la vida. Se sentó frente a mí sin decir palabra durante varios minutos, simplemente mirando el océano como si buscara respuestas en las olas. Papá, finalmente susurró, lo perdí todo. La empresa, la casa, los autos, las cuentas bancarias. Los abogados dicen que las demandas civiles van a dejarme endeudado de por vida. Levantó la mirada hacia mí con ojos llenos de lágrimas. Pero lo que más duele es haber perdido tu respeto. Haber traicionado al hombre que me lo dio todo. Miré a mi hijo sentado frente a mí, este hombre quebrado que una vez había sido mi orgullo y mi esperanza de continuidad. Las gaviotas volaban sobre nuestras cabezas mientras las olas rompían suavemente contra la orilla, un contraste casi cruel con la tormenta emocional que se desarrollaba entre nosotros. Durante largos minutos, ninguno habló. Yo saboreaba mi café mientras observaba cómo Emiliano luchaba internamente con las palabras que quería decir. Papá, repitió finalmente, con voz tan baja que apenas podía escucharlo por encima del sonido del océano, sé que no merezco tu perdón. Sé que lo que hice no tiene justificación. Pero necesitas saber que no fue solo ambición lo que me cegó. Se limpió los ojos con el dorso de la mano. Bárbara, ella tenía una manera de hacerte sentir que eras especial, que eras el elegido para llevar la empresa al futuro. Me convenció de que tú estabas aferrado al pasado, que tu amor por los métodos tradicionales iba a hundir todo lo que habíamos construido. Y nunca pensaste en preguntarme directamente sobre mis supuestas limitaciones. Pregunté con calma, aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y rabia que había estado conteniendo durante semanas. Nunca consideraste que tal vez tu padre, que construyó esa empresa desde cero, podría tener razones válidas para sus decisiones. Emiliano cerró los ojos como si mis palabras fueran golpes físicos. Cada día pienso en eso. Cada noche me despierto recordando todas las veces que traté de ignorarte, todas las reuniones donde permití que Bárbara te hablara con condescendencia, todas las decisiones que tomamos sin consultarte. Su voz se quebró completamente. Papá, yo sabía en el fondo de mi corazón que algo estaba mal. Pero era más fácil creer sus mentiras que enfrentar la posibilidad de que mi esposa me estuviera manipulando. La honestidad brutal de su confesión me sorprendió. Durante semanas había esperado que viniera a implorar perdón, pero no había anticipado esta nivel de introspección genuina. Emiliano, ¿sabes cuál fue el momento exacto en que decidí destruir la empresa? Negó con la cabeza, mirándome con atención desesperada. Fue cuando intercepté la conversación de Bárbara con el psiquiatra corrupto. Cuando supe que planeaban declararme mentalmente incompetente para robarme todo legalmente. Dios mío, murmuró, poniéndose pálido. Yo sabía sobre la evaluación psicológica, pero ella me dijo que era solo una formalidad para protegerte de estrés excesivo. Nunca supe que era parte de un plan para... Se detuvo, incapaz de terminar la frase. Para internarme en un manicomio y quedarse con mi fortuna, completé la frase por él. Sí, hijo. Tu esposa había planeado no solo expulsarme de la empresa, sino también quitarme mi libertad y mi dignidad. Tomé un sorbo largo de mi café, dejando que la información se asentara en su mente. En ese momento decidí que si querían jugar sucio, les daría una lección que recordarían el resto de sus vidas. Emiliano se cubrió el rostro con las manos. Papá, si hubiera sabido, si hubiera imaginado que ella era capaz de algo tan monstruoso. Su voz era apenas un susurro ahogado. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo pude traicionar al hombre que me enseñó todo lo que sé? Porque te enamoraste, respondí con una suavidad que me sorprendió a mí mismo. Y cuando un hombre se enamora de la mujer equivocada, puede justificar cualquier cosa en nombre de ese amor. Miré hacia el horizonte, recordando mi propio matrimonio con Elena, la diferencia entre el amor verdadero y la manipulación disfrazada de cariño. Tu madre nunca me habría pedido que traicionara mis principios o que lastimara a mi familia. Esa debería haber sido tu primera señal de alarma con Bárbara. Lo sé ahora, susurró. Pero entonces, ella tenía una manera de hacer que sus ideas parecieran lógicas, necesarias, inevitables. Levantó la mirada hacia mí con ojos suplicantes. Papá, ¿hay alguna manera de arreglar esto? ¿Alguna posibilidad de reconstruir lo que destruimos? La pregunta que había estado esperando durante 2 semanas finalmente había llegado.
Había ensayado mentalmente esta respuesta docenas o veces, pero ahora, mirando a mi hijo completamente derrotado, las palabras salieron de manera diferente a como las había planeado. Emiliano, la empresa que construimos juntos está muerta. No hay manera de resucitarla. Vi cómo su rostro se hundía aún más. Pero eso no significa que todo esté perdido. Saqué un sobre de mi chaqueta y lo coloqué sobre la mesa. Javier y yo hemos establecido soluciones tecnológicas avanzadas. En 3 semanas, ya tenemos contratos por $30 millones. Los clientes prefieren trabajar conmigo directamente que lidiar con los restos de la empresa anterior. Sus ojos se iluminaron con una chispa de esperanza. ¿Significa qué? Significa que estoy dispuesto a darte una segunda oportunidad, dije lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. Pero no será como heredero privilegiado o como vicepresidente automático. Empezarás desde abajo, como un programador junior, ganando $500 a la semana. Tendrás que demostrar tu valor día tras día, cliente tras cliente, línea de código tras línea de código. Emiliano asintió vigorosamente, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Sí, papá. Lo que sea. Haré cualquier cosa para ganarme tu confianza otra vez. Además, continué, tendrás que testificar completamente contra Bárbara en todos los procesos legales. Nada de medias verdades o lealtades divididas. Ella traicionó a nuestra familia y destruyó décadas de trabajo duro. Debe pagar las consecuencias completas de sus acciones. Ya contraté un abogado para divorciarme, respondió inmediatamente. Y sí, voy a testificar contra ella. La verdad necesita salir a la luz, sin importar lo dolorosa que sea. Se limpió los ojos con una servilleta. Papá, ¿crees que algún día podrás perdonarme completamente? ¿Que podamos recuperar la relación que teníamos? La pregunta me golpeó directamente en el corazón. Miré a este hombre de 35 años que seguía siendo mi hijo, sin importar cuántos errores había cometido. Emiliano, te perdono porque eres mi sangre y porque reconozco que fuiste víctima de una manipuladora experta. Pero la confianza se ganó una vez y se perdió una vez. Recuperarla tomará años de trabajo constante y honestidad absoluta. Entiendo, susurró. Y estoy preparado para ese trabajo. 6 meses después, Emiliano había demostrado ser el empleado más dedicado de soluciones tecnológicas avanzadas. Trabajaba 12 horas diarias, estudiaba nuevas tecnologías en las noches, y había desarrollado 3 aplicaciones innovadoras que impresionaron incluso a nuestros clientes más exigentes. Su testimonio contra Bárbara había sido devastador y completamente honesto, ayudando a asegurar su condena a 8 años de prisión por fraude corporativo y malversación de fondos. La nueva empresa había crecido hasta emplear a 150 personas y facturar $45 millones anuales. Muchos de los empleados de la empresa anterior habían sido contratados, incluyendo a Mariana, quien ahora era mi asistente ejecutiva con un salario 3 veces mayor al que ganaba before. Una tarde, mientras revisaba los reportes mensuales en mi nueva oficina, Emiliano tocó la puerta. Papá, ¿tienes un minuto? Durante estos meses, había vuelto a llamarme papá en lugar del formal señor Octavio que había usado durante sus últimos años de arrogancia. Por supuesto, hijo. Siéntate. Cerré la laptop y le di mi atención completa, como había aprendido a hacer nuevamente. Quería agradecerte, dijo simplemente. No solo por darme una segunda oportunidad, sino por enseñarme la lección más valiosa de mi vida. Sus ojos ya no tenían la arrogancia ciega de antes, sino la humildad genuina de alguien que había aprendido de sus errores de la manera más dura posible. Me enseñaste que la lealtad familiar vale más que cualquier ambición personal, y que traicionar la confianza tiene consecuencias devastadoras. ¿Y qué aprendiste sobre elegir la pareja correcta?, pregunté con una sonrisa ligera. Aprendí que una mujer que te pide que lastimes a tu familia no te ama realmente, respondió sin dudar. Aprendí que el amor verdadero construye puentes, no los quema. Y aprendí que cuando tienes dudas sobre las intenciones de alguien, siempre debes confiar en tu familia antes que en extraños. Me levanté y abracé a mi hijo por primera vez en más de un año. Emiliano, has recuperado mi respeto. Y gradualmente, estás recuperando mi confianza también. Mientras lo abrazaba, miré por la ventana hacia el horizonte donde el sol se ponía lentamente sobre la ciudad. Bárbara estaba en prisión, su reputación destruida para siempre. La empresa que había tratado de robar estaba en ruinas. Pero mi hijo había regresado al camino correcto, y juntos habíamos construido algo aún mejor de lo que habíamos perdido. La justicia, finalmente,
había prevalecido. Y esta vez, nadie subestimaría nunca más al viejo zorro que sabía exactamente cómo proteger a su familia y su legado. 5 años después, me encuentro sentado en la terraza de mi nueva casa frente al mar, observando cómo las olas rompen suavemente contra las rocas. Es un domingo por la mañana, y la brisa marina trae consigo el aroma salado que siempre me ha tranquilizado. A mis 71 años, finalmente he encontrado la paz que creía haber perdido para siempre durante aquellos meses oscuros de traición familiar. Soluciones Tecnológicas Avanzadas se ha convertido en la empresa de software más respetada del país. Facturamos $80 millones anuales, empleamos a 300 personas, y tenemos oficinas en 6 ciudades. Pero lo más importante es que hemos construido una cultura empresarial basada en la lealtad, la honestidad y el respeto mutuo. Cada empleado sabe que su trabajo es valorado, que su opinión importa, y que la traición no será tolerada bajo ninguna circunstancia. Emiliano ahora es vicepresidente de Desarrollo Tecnológico, un puesto que se ganó trabajando día y noche durante 3 años consecutivos. Su transformación ha sido remarkable. El hombre arrogante y manipulable que una vez me traicionó se ha convertido en un líder respetado, un padre dedicado, y un hijo en quien puedo confiar completamente. Se casó hace 2 años con Laura, una profesora de matemáticas que conoció en una clase nocturna que tomó para mejorar sus habilidades. Laura es todo lo que Bárbara nunca fue, gentil, honesta, y genuinamente preocupada por el bienestar de nuestra familia. La semana pasada nació mi primer nieto, Octavio Elena Herrera, nombrado en honor a su abuelo y a la abuela que nunca conoció. Cuando sostuve a ese pequeño ser en mis brazos, sentí que el círculo de la vida se había completado de manera hermosa. Este niño crecerá knowing el valor del trabajo duro, la importancia de la familia, y las consecuencias devastadoras de la traición. Bárbara cumplió 4 años en prisión antes de ser liberada por buena conducta. Nunca trató de contactarme directamente, pero sé por los reportes policiales que intentó acercarse a Emiliano varias veces durante su primer año de libertad. Él la rechazó categóricamente cada vez, y eventualmente ella se mudó a otra ciudad. Los últimos reportes indican que trabaja como cajera en un supermercado, viviendo en un apartamento de una habitación, completamente sola. Su caída desde la cima de la ambición hasta la mediocridad absoluta es la justicia poética perfecta. Los restos de sistemas avanzados del futuro fueron vendidos en bancarrota por $200,000 a una empresa de reciclaje tecnológico. El edificio donde pasé las mejores décadas de mi vida profesional ahora alberga una tienda de muebles usados. Cada vez que manejo por esa calle, sonrío recordando cómo la arrogancia y la codicia destruyeron en 6 horas lo que el amor y el trabajo duro habían construido en 40 años. Mariana se convirtió en mucho más que una asistente ejecutiva, es prácticamente una hija adoptiva. Se casó con Javier el año pasado, y su boda fue una celebración familiar hermosa donde por fin pude sentir que tenía una familia completa y genuina alrededor. Ambos son socios minoritarios en la nueva empresa, y su lealtad inquebrantable durante los días más oscuros los ha convertido en millonarios merecidos. Esta mañana, mientras tomo mi café y leo las noticias financieras, veo un artículo sobre empresas familiares exitosas que incluye una foto mía con Emiliano en nuestra oficina principal. El titular dice: de las cenizas del escándalo, cómo Octavio Herrera reconstruyó su imperio después de la traición familiar. La historia ha sido contada tantas veces que se ha convertido en legendaria en los círculos empresariales, el patriarca traicionado que usó su propia creación para impartir justicia definitiva. Lo que el artículo no menciona es la parte más importante de toda esta experiencia: el perdón. No el perdón hacia Bárbara, quien nunca lo pidió genuinamente, sino el perdón hacia Emiliano y hacia mí mismo. Perdonar a mi hijo por su debilidad me permitió recuperar a mi familia. Perdonarme a mí mismo por haber sido tan confiado me permitió construir mejores defensas contra futuras traiciones. Cada noche, antes de dormir, miro la fotografía de Elena que mantengo en mi mesa de noche y le cuento sobre nuestro hijo, sobre nuestro nieto, y sobre la empresa que creamos juntos en espíritu. Elena, le susurro a su imagen sonriente: finalmente encontré el equilibrio entre justicia y compasión que tú siempre me aconsejaste buscar. Los domingos, Emiliano trae a Laura y al bebé para almorzar en mi casa. Cocinamos juntos, hablamos sobre tecnología y familia, y planificamos el futuro de la empresa que algún día él heredará legítimamente. Pero esta vez, esa herencia vendrá acompañada de sabiduría, humildad, y un respeto profundo por los valores familiares que casi perdimos forever. A veces me preguntan si me arrepiento de haber destruido sistemas avanzados del futuro en lugar de haber luchado legalmente por mantener el control. Mi respuesta siempre es la misma:
A veces es necesario quemar el bosque completamente para que crezcan árboles más fuertes. La empresa que destruí estaba enferma de traición y codicia. La empresa que construimos sobre sus cenizas está sana, próspera y fundada en principios sólidos. El legado que dejaré a mi nieto no será solo una empresa successful, sino también una historia de cómo un hombre puede caer en la tentación de la traición y encontrar su camino de regreso a la redención through trabajo duro y humildad genuina. Será una lección sobre cómo la justicia, aunque a veces tardía, siempre encuentra su camino. Mientras escribo estas líneas finales en mi diario personal, puedo escuchar las risas de Emiliano jugando con su hijo en el jardín. Es el sonido de la familia reunificada, de los lazos reparados, y de un futuro lleno de promesas genuinas. La venganza fue dulce, pero el perdón fue aún más dulce. Y la reconstrucción familiar ha sido la victoria más satisfactoria de toda mi vida.